¿Está grabando? ¿Ustedes que pueden ver de ahí? Estoy todo peinado. Ya, bacán. Bien. Bueno. Directamente la sesión número 3 está asociada a continuidad de funciones en varias variables y a lo que es las derivadas parciales. Esta es la última materia que entraría en la prueba, ¿ya? Por lo tanto, la sesión 4, que también está en intranet, esa no cuenta para la prueba número 1, por si acaso. ¿Ya? Y esa la vamos a recapitular a la semana siguiente de la prueba, así que no hay problema con eso. Bueno, los objetivos principales son reconocer cuando una función en varias variables es continua, en un punto o en una región, mediante las reglas de continuidad, determinar las derivadas parciales sobre funciones en varias variables, ya mediante alguna definición o las reglas de derivación que ustedes ya conocen, y determinar el plano tangente en un punto de una superficie, que es más o menos asociado a lo que ustedes conocen como la recta tangente en una curva, en una función de una variable. Bueno, continuidad de función en varias variables. Si ustedes recuerdan, para que una función en una variable fuera continua, esta tenía que cumplir 3 condiciones, ¿cierto? Directamente, si era en un punto específico el punto posible de discontinuidad, yo tenía que evaluar primero la función en ese punto, y esa función tenía que existir, ¿cierto? Por lo tanto, la primera condición es que si yo quiero analizar la continuidad en un punto x0, y0, tengo que evaluar ese punto en la función, y si este existe, entonces estamos como en el primer paso, digamos, correcto. La segunda es que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a ese punto posible de discontinuidad, y este límite también tiene que existir, ¿ya? Y la tercera condición es que ambas tienen que ser iguales. Por lo tanto, si se cumplen estas tres, la función es continua en ese punto. ¿Qué pasa si no existe alguna de ellas? Bueno, si no existe alguna de ellas, inmediatamente la función es discontinua en ese punto, ¿ya? Y eso es importante aclarar, no es necesario llegar a las tres. O sea, por ejemplo, si yo evalúo la función en el punto y me da que no existe, inmediatamente la función es discontinua, no hay nada que hacer ahí, ¿ya? Algo importante que también tenemos que entender es qué pasa cuando yo opero entre funciones que son continuas. Por ejemplo, tengo un k que es constante, tengo la función f y g que son continuas en ese punto. Entonces, se dice que todas las operaciones como multiplicar esta constante por la función f, o sumar o restar las funciones que son continuas, o multiplicar las funciones que son continuas, o dividir las funciones que son continuas, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, podemos decir que todas estas nuevas funciones también son continuas, ¿ya? Por lo tanto, la continuidad se extiende a cuando las sumas, las restas, las multiplicas o las divides. Bueno, siempre y cuando se cumpla esa condición. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos una función que es por tramo, o más dicho, es por región. Entonces, todos aquellos puntos donde x no sea 0, 0, cumple esta función. Y todos aquellos puntos, o en este caso todo aquel punto que sea x, y que sea 0, 0, entonces su función vale 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es hacer las tres cosas que les dije. La primera, siempre el punto de discontinuidad posible es el que indica acá, en este caso el 0, 0. De todos modos, el enunciado en este caso nos pide determinar la continuidad en ese punto y no en otro. Entonces lo que tenemos que hacer primero es evaluar f de 0,0. ¿De dónde sacamos esta información? Justamente de acá. Porque acá dice que cuando x es 0, 0, la función vale 0. Por lo tanto, el f de 0,0 está definido y toma ese valor. La segunda era calcular el límite cuando xy tiende a ese punto. En este caso, ese punto es el 0,0. Y como estoy tendiendo al 0, 0 y no es 0, 0, tengo que utilizar esta expresión de acá. Porque aquí es cuando yo me voy a acercar al 0, 0 sin ser ese mismo punto específico. Por lo tanto, tenemos xy partido en el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Si ocupamos el método de las trayectorias para analizar su continuidad, o sea, perdón, para analizar el límite, y ocupamos y igual a mx, si se dan cuenta, aquí el y va a ser mx, por lo tanto acá arriba nos queda mx cuadrado. Acá abajo nos va a quedar en el valor absoluto de y, mx solito. Y recuerden que una vez que yo reemplazo la curva y en el límite, ya no es de dos variables, solamente de una. Por eso dice x tiende a 0. En ese caso particular, si se dan cuenta, él y él tienen un valor absoluto de x, por lo tanto lo puedo factorizar.
por eso quedó afuera y quedó esto. Arriba, x cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo simplificar él con él. Y como me quedó una x arriba, al reemplazar el x ahí, me va a dar que todo esto es 0. Si ocupamos la otra trayectoria, que es igual a mx cuadrado, va a pasar lo mismo. Donde dice y, voy a colocar mx cuadrado, quedándome mx cubo. Abajo me va a quedar mx cuadrado en valor absoluto. Y voy a hacer lo mismo. Voy a factorizar por el valor absoluto de x. Arriba, el x cubo es lo mismo que x cuadrado por x. Y como ya sabemos, el x cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado. Entonces yo puedo simplificar él con él. Y como arriba me quedaron x, al reemplazar x en 0, me da 0. Por lo tanto, aparentemente, el valor del límite es 0. También podemos darnos cuenta, según lo que vimos en la clase pasada, sobre los límites iterados, que si yo hago tender x a 0, esto va a ser 0. Y si hago tender y a 0, esto va a ser 0. Por eso es que acá no los coloqué, porque aparentemente y de forma intuitiva valen 0. ¿Ya? Y eso también lo pueden hacer ustedes en la prueba si es que intuitivamente dan 0. Generalmente es cuando hay una multiplicación de x con y arriba, ¿ya? Por si acaso. Bueno, entonces como tenemos que demostrar esto, vamos a usar la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de la resta entre xy y el 0, 0, esos dos puntos que están ahí, es menor que delta, entonces la función, que es esta, menos el valor del límite, que es 0, es menor que epsilon. ¿Cierto? De la norma de x, y menos 0, 0, me queda la norma de x, y, y ya sabemos que esto se traduce a el valor absoluto de x menor que delta y el valor absoluto de y menor que delta. Ahora vamos a trabajar con el valor absoluto de la función. Claramente es solamente la función porque si le resto 0 me da la misma función. De acá yo puedo observar que el denominador, ¿cierto?, es una suma de dos números que son positivos porque están asociados a un valor absoluto. Por lo tanto, se cumple una desigualdad que es esta, que esto es menor o igual a esto. ¿Por qué? Porque yo al haber eliminado un denominador que es grande, lo que estoy haciendo es aumentar en el fondo la fracción. ¿Por qué? Porque si estoy quitando algo que es grande en el denominador, significa que la fracción se estaba haciendo chiquita. Al quitarla, la estoy haciendo más grande. Entonces me queda que esto es menor o igual al valor absoluto de x por y. Pero el valor absoluto de x por y es simplemente el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y si se dan cuenta acá, el valor absoluto de x es menor que el delta, el valor absoluto de y también es menor que el delta. Significa que esto queda como menor a delta por delta. O sea, cada uno de ellos se reemplaza por el delta. Y delta por delta es delta al cuadrado. Y como ya sabemos, esto viene de la definición de ser menor que epsilon. Y como estoy diciendo que esto es menor que delta cuadrado, por lo tanto el delta cuadrado es igual al epsilon. De acá yo puedo despejar el delta sacando la raíz cuadrada, ¿cierto? Y me queda esto. Alguien en una clase me preguntó, profe, ¿y no queda un más menos? No, porque recuerdan que el delta y el epsilon son radios de las bolas, de bolas abiertas. Y como son radios, representan distancias que son positivas. Por eso no va el más menos. Entonces, como encontramos una relación entre el delta y el epsilon, entonces el límite efectivamente vale 0. Entonces tenemos que la función vale 0, el límite vale 0, y además estos dos son iguales. Por lo tanto, ¿qué conclusión tenemos? Que f es continua en el 0,0, efectivamente. Por lo tanto, calcular o determinar si una función es continua no es más que calcular un límite y agregarle el hecho de que la función esté evaluada en el punto. Si analizamos esta función que está acá, dice determina si f definida por f de x, y igual a esto, es continua en 0, 0. La misma historia. Primero vamos a analizar si la función está definida en el punto, o sea, f de 0, 0, y efectivamente acá dice que cuando xy vale 0, 0, la función vale 0. Así que esto es 0. Está definida. La letra A está bien. Veamos la B. La B era calcular el límite cuando xy tiende a la función, por eso es que escribimos la función xy partido en x cuadrado más y cuadrado. La vamos a resolver ocupando trayectorias. Entonces voy a ocupar la trayectoria igual a mx. Reemplazo, ¿cierto? Donde dice y me va a quedar mx y x por x me queda el x cuadrado que está acá. Como acá dice y cuadrado, cada uno de ellos se eleva al cuadrado, por eso quedó m cuadrado por x cuadrado. En el denominador puedo factorizar por x cuadrado, se va lo x cuadrado y me queda m partido en 1 más m cuadrado. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, o de todas las clases que hemos tenido de límite,
¿cierto? Cuando un límite depende del valor de m, que en este caso es la pendiente, significa que el límite no existe. ¿Por qué? Porque para cada valor de m, yo voy a tener un valor distinto del límite. Y se supone que cuando los límites son distintos, el límite no existe. Y como el límite no existe, aunque la función esté definida en ese punto, yo puedo decir directamente que f es discontinua en ese punto. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Todo ok? Si se dan cuenta, es simplemente calcular un límite como lo hemos hecho hasta ahora, no tiene ninguna ciencia. Lo difícil es cuando hay que demostrarlo, pero se demuestra solamente si los valores del límite me dan todos iguales, si no, no hay que demostrar nada. Por ejemplo, en este caso el límite no existe, así que no hay nada que demostrar. De aquí es una de las dudas que más se ha suscitado en clase. Que me preguntan, profe, pero ¿y si el límite no existe, cómo se demuestra? No hay nada que demostrar. Cuando no existe, el límite no existe. Así de sencillo. Bueno, la tercera dice analizar la continuidad de la función f de x, y y la misma estructura. Aquí no me dan un punto de discontinuidad, pero hay un posible punto de discontinuidad que es el 0, 0, que es el que está acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular f de 0, 0, que según esta función está definida acá y vale 0. Y luego tenemos que calcular el límite de esto, ¿cierto? Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta y hacen entender 0, 0 acá, acá va a quedar 0, 0, menos, va a quedar elevado a 0, que es 1, y abajo me va a quedar 0. Y 1 partido por 0 inmediatamente es infinito, eso no existe. O sea, acá no hay ningún arreglo, no hay que usar trayectorias, porque al reemplazar directamente ya me da que el límite no existe. Y como el límite no existe, entonces f es discontinua en el punto 0,0. Ojo, que pueden haber casos que se pueden dar, que la función existe, el límite existe, pero los dos valores son distintos. Eso también produce una discontinuidad, ¿no? Por si acaso. Bueno, acá tenemos una función f definida de esta estructura, ¿cierto? En este caso yo voy a usar esta función cuando el y y el x son distintos, y voy a usar esta función cuando el y y el x son iguales. Entonces, en este caso necesito analizar necesito determinar la continuidad en toda la región del espacio. O sea, en este caso, necesito analizar si la continuidad se da cuando y y x son iguales. Ahí está el problema, digo. Si y x son iguales y yo calculo f de x, y, ¿ya? En este caso, cuando son iguales, yo ocupo la función x más y, que es la que está acá, ¿cierto? Pero resulta que si yo evalúo en cualquier punto x0 y 0, que el que no conozco pero necesito analizar, entonces me va a quedar x0 más y0. Pero, ¿cuál es la condición? Que el y y el x son iguales. Por lo tanto, el y0 yo lo puedo escribir como x0. Y x0 más x0 son 2x0. Por lo tanto, cuando y y x son iguales, la función está definida por ese valor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando y x son distintos? Que podría ser el otro caso. Cuando el y y el x son distintos, yo tengo f de x, y, tengo esta función, ¿cierto? Que es la que está definida acá. Pero arriba tengo una diferencia de cuadrados que puedo factorizar. Y al factorizar se van los x menos y me vuelve a quedar el x más y que tengo acá arriba. Eso significa que está definido tanto para y igual a x como para y distinto de x. Por lo tanto, f está definida en pocas palabras en todo el dominio. La aparente discontinuidad se presentaría entonces cuando y igual a x, ¿cierto? Entonces, si yo hago el límite cuando xy tiende al x0 y 0 de esta función, entonces tendría que yo reemplazar ese punto en la función. Pero como en ambos casos la función sería x más y, entonces me va a quedar x0 más y0. Ambos son iguales, por lo tanto me queda x0 más x0 y esos son 2x0. Entonces, si se dan cuenta, la función evaluada y el límite son iguales en todo el dominio. Conclusión, f es continua en todo el dominio. Hasta acá, ¿alguna duda? Yo, todo. No, mentira. ¿Mentira? Se escuchó el micrófono.
Bien, ¿ninguna duda? Bueno, estas... ¿Ah? Me quedo callado para que hablen. ¿Todo ok? Pucha, justo voy a hablar yo y después hablan y quedo. Profe, Dígame. una consulta. La prueba del 27 creo que es. ¿Cómo, en qué horario va a ser? ¿En horario clase? Horario de clase. Sí, pues ya Bacán. ¿Y participar en horario hasta de clase. dónde va a entrar? Hasta esta clase, hasta la sesión 3. Ya, bacán. Gracias, Sí, profe. sí, y en lo que yo les dije al principio, en internet está la sesión 4, pero esa sesión 4 la hicimos en la época de la Marcha Blanca, por lo tanto, cuando termine la prueba, a la semana siguiente, vamos a retomar la sesión 4 desde cero. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Bueno, luego el segundo punto son las derivadas parciales. Como ustedes saben, en una función de una variable, la derivada, que se puede denotar como f' de x o de f a de x, fíjense, de f a de x con esa d, ¿ya? Que más en algún momento lo vamos a utilizar. O también yo puedo escribir fx. Cuando yo coloco f y un subíndice x, también estoy diciendo que es la derivada de la función respecto a la variable x. Y esta se definía como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos de f de x partido por h. En castellano, la derivada lo que nos entregaba era la pendiente de la recta tangente a una curva en un dicho punto. Y también tenía que ver con las variaciones que obtenía la función cuando yo hacía pequeñas variaciones en la variable x. Si ustedes se fijan acá, yo estoy buscando pequeñas variaciones de la variable x, porque le sumé una h que tiende a 0, o sea, muy chiquitito, y estoy analizando las variaciones que tiene la función. O sea, ¿cómo cambia la función? Cuando yo cambio la variable x de manera muy chica. Por eso es que también la derivada es como una tasa de cambio, que indica el crecimiento o el decrecimiento que tiene una función. Aquí ocurre algo similar, ¿ya? La única diferencia es que hay que entender de que las funciones que nosotros estamos analizando, que están en el espacio Rn, ¿cierto? Son funciones que tienen múltiples variables. Por lo tanto, yo no puedo definir una variable como f'. ¿Por qué? Porque en f', claro, era fácil porque yo tenía solo una variable. O sea, podía producir cambios solamente en la variable x. Sin embargo, ahora puedo producir cambios en muchas variables, ¿ya? Entonces, de acá nace el concepto de una derivada parcial. O sea, una derivada parcial es una derivada respecto a una variable x sub i, ¿ya? En el cual yo hago variaciones en esa variable específica y analizo qué pasa con la función. Las derivadas parciales se pueden denotar de todas estas formas. De x sub i f, f de x sub i, o de f a de x, así como está escrito acá. Las más utilizadas, o las que más vamos a utilizar nosotros, son las últimas dos, ¿ya? O sea, si yo escribo f y le coloco un subíndice x, es porque estoy derivando respecto a x. O también les podría colocar df a de x de esta forma. Entonces, df a de x sub i es simplemente el límite cuando h tiende a 0. Fíjense que la función tiene la variable x1, x2, y al x sub i le sumé el h. Luego le resto la función sin h, y abajo partido por h. ¿Qué pasa en el caso de dos variables? En el caso de dos variables yo puedo hacer solamente dos variaciones, en el eje x y en el eje y. Por lo tanto, en dos variables se definen dos derivadas parciales, de f de x y de f de y. De f de x sería el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, i, menos f de x, i, partido en h. Si se dan cuenta, al único que le generé variación fue a la variable x. En cambio, de f de y es el límite cuando h tiende a 0, de f de x, y más h, menos f de x, y, partido por h. O sea que acá a las variaciones se las hice a la variable y. ¿Sí? Son pequeñas variaciones. Nunca se vayan a olvidar de eso. Por lo tanto, él me indica la tasa de cambio que tiene la función respecto a cómo yo cambio la variable x, y él me indica la tasa de cambio de la función respecto a la variable y. ¿Ya? Entonces, esta es la derivada de f respecto a x, y esta es la derivada de f respecto a y. Así es como se lee. O de f a de x, también se le hace. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x, y igual a 2x cuadrado y más x y cuadrado más x menos 5y. Y me piden determinar df de x y df de y.
Si yo ocupo la definición, ¿cierto? Tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y. ¿Eso qué significa? Que a esta función, a las x, le tengo que sumar un pequeño h. Por eso acá me queda 2 factor de x más h al cuadrado por y, más x más h por y cuadrado, más x más h menos el 5y. El y sigue intacto porque las variaciones se hicieron solamente en el x. Menos, según la definición, dice menos la función original. O sea, menos esto. Quedó negativo, quedó negativo, quedó negativo y quedó positivo. Porque ese menos cambió los signos de todo. Si se dan cuenta acá, ese x se puede ir con ese x y ese 5y se puede ir con ese 5y. Si esto yo lo elevo al cuadrado y multiplico término a término, me va a dar todo eso. Si este y cuadrado lo multiplico por x y por h, me da eso, más lo que me sobró anteriormente. Si se dan cuenta, el x y cuadrado se va, los 2x cuadrados y también se van, y me queda el y el. Y todos tienen un h. Por lo tanto, yo puedo factorizar por h. Se va la h de arriba con la h de abajo. Y ahora, al calcular el límite cuando h tiende a 0, él se va y me queda simplemente 4xy más y cuadrado más 1. Acá los límites son de una variable, porque es cuando h tiende a 0, así que acá no hay que usar ni trayectoria ni nada de eso. Es calcular un límite simple que hicieron en cálculo 1, digamos. Así que acá la derivada de f respecto a x de esta función da como resultado 4xy más y cuadrado más 1. Bueno, si hago lo mismo con df de y, va a pasar exactamente lo mismo. En este caso, como es respecto a y, a las y le tengo que sumar el h. ¿Ya? Hago más o menos lo mismo, multiplico término a término, este lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Elimino los términos que se van a ir, y curiosamente, de nuevo me van a quedar puros términos con h. Por lo tanto, factorizo por h, se van las h, ese término se va a ir porque está acompañado de una h, y me va a quedar 2x cuadrado más 2xy menos 5. Entonces tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, y la derivada parcial de f con respecto a y. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Igual estoy revisando por si hay... A ver el chat. Ahí no me aparece el chat. No me aparece el chat. ¿Alguien preguntó algo por chat porque no lo puedo ver? No sé por qué. Si pudiera activar el micrófono o alguien me pudiera leer si es que hay alguna pregunta. Ahí está. Ahí me salió, me salió. Dice, si solo da 0 partido por 0, lo revisamos. Mira, Daniel, buena pregunta eso de la anterior, ¿o no? Si da 0 partido por 0, tienes que revisar. ¿Ya? Pero si da un número partido por 0, eso es infinito al tiro. Bien. La pregunta acá es, oiga, pero profe, en cálculo 1 a nosotros nos enseñaron la definición, pero después nos dieron una tabla de derivados. Justamente, aquí se cumple una regla importante. ¿Ya? Si yo tengo una función f de x, y a la cual vamos a llamar z, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada de f con respecto a x? Hay que entender de que cuando yo hago la derivada de f con respecto a x, hago variaciones en la x, por lo tanto es la x la que cambia. Pero la y permanece constante, no sufre cambios. ¿Eso qué significa? Que cuando yo calcule la derivada con respecto a x, vamos a considerar a la y como una constante. Y solo vamos a derivar los términos que tienen x. A su vez, si voy a derivar con respecto a y, ¿cierto? Vamos a considerar el otro lado. El x va a tener que ser constante y vamos a derivar la variable y. Si tomamos la misma función que teníamos recién y aplicamos esta técnica, se van a dar cuenta de lo siguiente. Si yo quiero derivar de f de x, entonces aquí yo me fijo que como es con respecto a x, la y es constante. Entonces me queda 2 y el y. Por ende solamente derivo el x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Ese 2 se multiplica con ese 2, queda 4, y me queda xy. Más. Si yo derivo esto con respecto a x, ¿cierto? El y cuadrado es una constante para ese efecto, y el x y la derivada de x sería 1. Por lo tanto, solamente me queda y cuadrado.
la derivada de x solito es 1, y la derivada de 5i va a ser 0. ¿Por qué? Porque como estoy derivando respecto a x, el 5i es una constante. Y si ustedes comparan eso con eso, nos dio el mismo valor. Por lo tanto, realizar esta técnica da lo mismo que utilizando la definición. Si hiciera de f de y, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Aquí para efectos de y, la x va a ser constante, por lo tanto el 2 y el x cuadrado es constante, la derivada de y es 1, por eso es que me queda 2x cuadrado. Aquí la derivada de y es 2y, y con el x que está ahí me va a quedar 2xy. La derivada de x con respecto a y es 0, y la derivada de 5y con respecto a y es menos 5, que es justamente la expresión que nos dio anteriormente. Por lo tanto, las reglas de derivación se basan en esta condición, que cuando yo derivo respecto a x, la y es constante, y cuando derivo con respecto a y, la x es constante. Entonces, ya sabiendo eso, podemos derivar directamente las funciones de manera directa. Por ejemplo, acá tenemos de f a de x, queremos calcular de f de x y de f de y, y nos dan la función f de x, y igual a eso. Entonces nos piden calcular la derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, si yo derivo 5x respecto a x, eso es 5, ¿cierto? Si derivo esto con respecto a x, por ende la y es constante, entonces va a bajar el 2, se multiplica con el 3, me queda 6x con el y cuadrado. Y acá si voy a derivar con respecto a x, el y es constante, baja el 3, 3 por 3, 9, x cuadrado, y. Y si quiero calcular la derivada de f con respecto a y, lo mismo. Ahora con respecto a y, la x es constante. Por lo tanto, la derivada de 5x es 0. Aquí la derivada, el x cuadrado se mantiene. Derivo el y cuadrado, me queda 2x cuadrado y con ese 3 me va a quedar 6. Y acá la derivada de y es 1, por eso me queda simplemente 3x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, si me piden hallar de f de x o fi, recuerden que esos símbolos representan la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de y con respecto a y. Y además me piden evaluar en el punto 1, logaritmo natural de 2 de esa función. ¿Eso qué significa? Que voy a derivar y a las derivadas le voy a reemplazar esos dos valores. Me Se tenía me pena cuando olvidó. me la culiar. Lo siento, mira. Puesto algo, tienen el micrófono prendido. Y se escuchó todo. Ahora sí, muchas gracias. Bien, entonces, si yo quiero derivar esto con respecto a x, si me doy cuenta, el x y la exponencial se están multiplicando. Para efectos del x, ambas son variables, por lo tanto tengo que usar la regla del producto. ¿Qué decía la regla del producto? Derive el primero y mantenga el segundo. Entonces la derivada de x es 1 por el segundo, que es e elevado a x cuadrado y. Más, mantienes el primero y derivas el segundo. La derivada del e es el mismo e, multiplicado por la derivada del exponente, por la regla de la cadena. Como tengo que derivar x cuadrado y con respecto a x, me va a quedar 2xy. Y ese con ese se multiplica quedando 2x cuadrado y, que es lo que está ahí. ¿Y por qué me quedó un 1 acá? Porque como ambos tienen un e elevado a x cuadrado y, se factoriza. Entonces, como ahora quiero f de x de 1, logaritmo natural de 2, simplemente donde dice x coloco un 1 y donde dice y coloco logaritmo natural de 2. Entonces acá arriba me queda e elevado a 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2, que es logaritmo natural de 2. Factor de 1 más, el x es 1, así que ese término es 1 prácticamente, y me queda 2 logaritmo natural de 2. E elevado a logaritmo natural de 2 es simplemente 2, porque el e y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí. Por eso me queda 2, factor de 1 más 2, logaritmo natural de 2. En el FI, derivar esto con respecto a y, la x ahora es constante. Por lo tanto, acá ya no es su producto. Y simplemente derivo el e manteniendo el x. Entonces tengo el x, derivo el e, que es el mismo e, y ahora derivo el exponente con respecto a y, que simplemente me va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Y x cuadrado por x me da x cubo por e elevado a x cuadrado y. Entonces ahora evalúo en el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces el x va a ser 1, 1 al cubo es 1. Reemplazo acá, 1 al cuadrado es 1, me queda logaritmo natural de 2. Y como dijimos, e elevado a logaritmo natural de 2 es 2. Hasta acá,
¿Alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasaría acá? Nos dicen que W es xz cuadrado más yx cuadrado más zy cuadrado. Y nos piden las derivadas parciales de W con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. ¿Eso por qué? Porque W depende de esas tres variables. O sea que acá tenemos tres derivadas parciales. Entonces, ¿quién es de W a dx? O sea, el z y el y van a ser constantes y el x es la única variable. Entonces, si yo derivo él con respecto a x, me queda z cuadrado. Si derivo él con respecto a x, me va a quedar 2y. Y si derivo él con respecto a x es 0 porque ninguno tiene x. Por lo tanto, es una constante. Si derivo w con respecto a y, me va a quedar el 0, porque no tiene y. Él me va a quedar x cuadrado solamente, y él me va a quedar 2zy. Y si derivo con respecto a z, aquí me va a quedar 2xz, aquí me va a quedar 0, porque no tiene ninguna z, y aquí me va a quedar y cuadrado. Por lo tanto, ahí tengo las tres derivadas. Otro ejercicio me dicen hallar las derivadas con respecto a x o con respecto a y de esta función. Entonces lo mismo. Si derivamos f con respecto a x, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural es 1 partido por su argumento, por la derivada de lo que está dentro con respecto a x. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de y cuadrado es 0 para efecto del x, y la derivada de xy es simplemente y. Y como esto está multiplicando, entonces queda arriba 2x más y, y abajo queda x cuadrado más y cuadrado más xy. Derivada de f con respecto a y, lo mismo, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, multiplicamos por y, o sea, perdón, derivamos por y, la derivada de x cuadrado es 0 para efectos del y, la derivada del y cuadrado es 2y, y la derivada de xy que simplemente sería x. Él se multiplica por el 1, entonces queda 2y más x partido en x cuadrado más y al cuadrado más x por y. Otro ejercicio es calcular las derivadas con respecto a x con respecto a y de la función, esto es una función por tramos, evaluada directamente en un punto, que el punto es el 0,0. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto cuando tengo una función por tramos? Cuando tengo una función por tramos, estoy casi obligado a utilizar la definición. ¿Ya? Sobre todo cuando el punto en el cual estoy evaluando es el punto de posible discontinuidad. ¿Ya? Digo posible porque no estoy analizando la discontinuidad, pero es un punto en donde podría existir discontinuidad. Entonces, en esos casos, tengo que utilizar la definición sí o sí. Entonces, la definición que decía, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Pero en este caso el x vale 0, más h. Como el y que vale 0, menos f de 0,0, ya, partido por h. ¿Quién es f de 0 más h, 0? O f de h, 0. Es simplemente reemplazar acá. Entonces, donde dice x, voy a colocar, aquí era h nomás, ahí está mal. H cuadrado, el y vale 0. Abajo me va a quedar h cuadrado más 0 al cuadrado, menos 0. ¿Por qué ese 0? Porque f de 0,0, según esto, vale 0. Partido por h. Si se dan cuenta, todo el numerador me va a dar 0, y 0 partido por h es 0. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x en el 0, 0 vale 0. La misma estructura para el y. Como estamos calculando f de y en el 0, 0, ahora al y le sumo h. Ambos, el x y el y son 0. El reemplazado acá me va a quedar 0 al cuadrado, porque el x vale 0. Aquí me va a quedar h. Aquí me va a quedar 0 cuadrado más y más h al cuadrado. Bueno, el y vale 0. Me queda h cuadrado. Menos f de 0,0 que sería h. Perdón, sería 0. Partido por h. Otra vez, el numerador es 100% 0. 0 partido por h es 0. Así que las derivadas parciales, en este caso, dan 0. Eso lo vamos a hacer siempre y cuando las funciones sean por tramos y estén asociadas a ese valor que está ahí. Si me hubieran pedido las derivadas de f con respecto a x, de f con respecto a y en el 1,3, por ejemplo, como ese no es ese posible punto de discontinuidad, yo simplemente tomo esto, lo derivo usando la regla que vimos recién y evalúo. ¿Ya? Así como hacer esto de acá.
Pero como acá era en ese punto, tuvimos que usar la definición. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien, aparentemente no. Bueno, así como en cálculo 1, la derivada representaba la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿ya? En una superficie como esta, yo puedo tener un plano tangente. ¿Por qué? Yo podría pensar de que la derivada de f con respecto a x representa una recta tangente a la curva en el plano xz. O sea, me estoy refiriendo a esa pendiente. Y luego, la derivada de f con respecto a y representa una pendiente a la recta tangente a ese punto en una recta paralela al eje YZ. O sea, estamos hablando de esa recta. Entonces, ambas rectas forman acá lo que se conoce como un plano. Y a ese plano se le llama el plano tangente. ¿Cómo yo puedo determinar la ecuación de este plano que es tangente en ese punto específico? Simplemente tengo que usar esta fórmula que está acá. Z menos Z0 es igual a la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto. Tengo que evaluarla en el punto, no es la expresión de la derivada, sino que evaluada en el punto que estoy analizando el plano tangente, por x menos x0 más df de y evaluada en el punto por y menos y0. Un ejemplo. Nos dan la ecuación del plano tangente, o sea, nos piden la ecuación del plano tangente de esta superficie en el punto menos 1,2,9. El menos 1 vendría siendo el x0, el 2 vendría siendo el y0 y el 9 vendría siendo el z0. Lo que nos falta por conocer entonces son las derivadas parciales de z con respecto a x y las derivadas parciales de z con respecto a y. Entonces si yo derivo esto con respecto a x, me va a quedar 6x, más nada porque todo lo demás no depende de x. A él lo evalúo en el punto menos 1,2, que es el punto en cuestión que estoy analizando, y como el único que tengo acá es x, entonces reemplazo el valor de x, que es menos 1. Y 6 por menos 1 es menos 6. Luego tenemos de z de y, ¿cierto? O sea, tengo que derivar esto con respecto a y, él se va a hacer 0, la derivada de y cuadrado es 2y, la derivada del 2 es 0, entonces me queda 2y. Si esto yo lo evalúo en el punto menos 1,2, o sea, cuando y vale 2, me va a quedar 2 por 2, y eso me da 4. Y lo que hago ahora entonces es reemplazar en la fórmula del plano tangente. Z es z, z0 vale 9, la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto vale menos 6, por x menos x0. x0 vale menos 1, por eso ahí queda más 1. Más la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto, que en este caso vale 4, por y menos y0, que vale 2. Entonces despejo z. Menos 6 por x son menos 6x, menos 6 por 1 me da menos 6, 4 por y me da 4y, 4 por menos 2 me da menos 8, y el 9 pasa a sumar. Entonces lo que tengo que hacer ahora es escribir menos 6x más 4y, y luego sumo el menos 6, el menos 8 y el 9, y eso me da menos 5. Por lo tanto, una forma de escribir el plano tangente es esta que está acá, o en su defecto, pasar todo al otro lado y dejar igualado a 0, que quedaría esa expresión que está ahí. Cualquiera de las dos representa la ecuación del plano tangente. Eso. ¿Sí? Eso es lo que más deseo que pase en el examen. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Bien. Entonces ahora vamos a revisar algunos ejercicios que quieran que vean. Bien. ¿Alguno tiene dudas respecto a algún ejercicio que haya hecho o haya visto de esta materia? De la guía 3, por ejemplo.
¿Alguien tiene alguna duda de algún ejercicio para que lo revisemos ahora? Por último, revisen la guía 3 o la de retroalimentación 3 y el que más les tinca lo podemos hacer ahora. Para ir revisando ejercicios. El 4. ¿Vale? El 4. Tiene una matriz, parece. Una matriz. ¿Sí? ¿Qué es una matriz? O sea, una... ¿Cómo se llama eso? De De la guía 4. O sea, guía 3. La retroalimentación. me la puedes dictar, pero me deja borrar. Ya. ¿Me la puedes dictar, por favor? Pero tiene una particularidad que está asociada al teorema fundamental del cálculo, que tienen que haber visto en cálculo 2. No sé si se acuerdan. Pero así como un paréntesis, si f de x se definía como la integral de una constante a una función que dependía de x, acá tenía, no sé, h de t, y yo quería derivar esto, yo simplemente lo que tenía que hacer era reemplazar esa función acá, ¿sí? Y ahora por regla de la cadena, derivar la función que me salía acá, ¿sí? En este caso particular, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar que el a, o que el límite inferior tiene que ser una constante. Por ejemplo, si yo calculo ux, ¿quién es ux? Ux es la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, la variable es x, la constante es y. ¿Sí? Por lo tanto, el u yo lo voy a tener que escribir al revés. ¿Qué pasaba cuando yo daba vuelta a los límites de integración? ¿Alguien se acuerda? ¿Aparecía un menos? Aparecía un menos, muy bien. Entonces, ¿quién es ux? Según lo que sale acá, desaparece la integral, entonces me queda menos. Donde dice t, reemplazo por x, entonces me queda menos coseno cuadrado de x, por la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Por lo tanto, ux es simplemente menos coseno cuadrado de x. ¿Quién es uy? Uy es la derivada de él con respecto a y. Si se dan cuenta, si es con respecto a y es la función, x la constante. Por lo tanto, ahora voy a tomar esta expresión. Va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Uy va a ser coseno de y, el coseno al cuadrado, por la derivada con respecto a y, que es 1. Así que lo que obtuvimos ahí es ux y uy. Veamos quién es vx y quién es vy. Vx es la derivada de él con respecto a x. En este caso, x es variable, y es constante. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es invertir esto, tal cual como lo hicimos acá. Ix seno a este cuadrado. Es así. Ahí sí. Me va a quedar seno de t cuadrado de t, y como lo invertí, sale un signo negativo. O sea, la derivada de esto con respecto a x, se mantiene el menos, me queda seno de x cuadrado, y la derivada de x con respecto a x, que es 1. Si hago vi, o sea, derivo él con respecto a x, entonces me va a quedar seno de y cuadrado, y la derivada de y es 1. Entonces, ¿qué hago? Una vez que determiné quiénes son u y x, o sea, y v, simplemente voy y reemplazo en mi determinante. O sea, en ux coloco menos coseno de x cuadrado, en vx coloco menos seno de x cuadrado,
En UI coloco coseno de y cuadrado y en VI coloco seno de y cuadrado. Según lo que sabemos, una determinante de 2 por 2 es multiplicar el por el menos el por el. O sea, me va a quedar menos coseno de x cuadrado por seno de y cuadrado menos coseno de y cuadrado por menos seno de x cuadrado, entonces queda un más y queda seno de x cuadrado. De ahí está entonces lo que nos estaban pidiendo. ¿Y eso? ¿Se entendió? Es un ejercicio donde nos pide el plano tangente. Si recordamos la ecuación del plano tangente, esto es z menos z0 igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en el punto por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en el punto de y menos y0. Si ustedes pueden observar, ya tenemos el x0, tenemos el y0 y tenemos el z0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en el de f a de x, que es lo mismo decir de z de x, porque z y f de x sería lo mismo, va a ser, como es un producto, se deriva por regla del producto. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del e es el mismo e, por la derivada del con respecto a x, que me va a quedar simplemente y. Yo puedo factorizar acá por e, me va a quedar e elevado a x menos 2, factor de 1 más x por y. Evalúo en el punto y me va a quedar e elevado a 2 por 1, 2, 2 menos 2, 0. ¿Por qué? Porque el x vale 2 y el y vale 1. Acá me va a quedar 1 más 2 por 1, 2. E elevado a 0 es 1 y 1 más 2 es 3. Por lo tanto, esto vale 3. Luego tenemos de z de y. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esto con respecto a y. Por ende la x es constante, así que mantenemos ella y derivamos solo e. La derivada del e es el mismo e por la derivada de su exponente respecto a y, que solamente me va a quedar x. O sea, me queda x cuadrado por e elevado a xy menos 2. Evalúo entonces ahora en el punto. Entonces me va a quedar que x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Por e elevado a 2 por 1, 2, 2 menos 2, 0, y eso me va a dar 4. O sea que esto vale 4. Y por lo tanto, una vez determinado eso, reemplazamos directamente en la fórmula, que sería z menos z0, que vale 2, esta derivada que vale 3, por x menos x0, que vale 2, más esta derivada que vale 4, por y menos y0, que vale 2. Entonces acá me queda z igual 3x menos 6 más 4y menos 4 más 2. ¿Cierto? Este 2 paso para allá. Entonces me queda z igual a 3x más 4y menos 6 menos 4 son menos 10, más 8 son menos 8. Y ahí tenemos entonces la ecuación del plano tangente. Bien, aquí la función me pide determinar la continuidad y para calcular el límite en esa continuidad me da estos dos tramos, o sea, estas dos trayectorias. Entonces si yo evalúo f de 0,0, según lo que sale acá, la función vale 0. Luego me piden calcular el límite cuando x tiende a 0, 0 de la función, por lo tanto reemplazo él. Y ocupo la primera trayectoria. La primera trayectoria es cuando x vale 0. Como voy a reemplazar en x, me va a sobrevivir el y, por lo tanto el y tiende a 0. ¿De quién? De 0 por y al cubo partido de 0 cuadrado más y elevado a 0. Y claramente esto va a dar 0. Luego tenemos x igual a y al cubo. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es reemplazar ahora en el x. Por lo tanto el y es la variable con la que va a quedar el límite. Me va a quedar y al cubo por y al cubo partido en y elevado a 6 más y elevado a 6.
y al cubo por y al cubo es y elevado a 6. Y elevado a 6 más y elevado a 6 son 2 y elevado a 6. Simplifico lo y elevado a 6 y me queda un medio. Los límites me dieron distintos, eso significa que el límite no existe, y si el límite no existe es porque la función es discontinua en ese punto. Bueno, claramente esta es una función donde nos están pidiendo calcular las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer df a de x. ¿Cierto? Sabemos que la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre su argumento. ¿Cierto? Por, ahora, la derivada de lo que está dentro de la raíz, la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de y con respecto a x es 0, la derivada de una raíz es 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada con respecto a x que me va a dar 2x. ¿Cierto? En este caso, S2 se va con S2, multiplicamos el por él, más que 1 partido por x más y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, por raíz de x cuadrado más y cuadrado, más x partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Como no se puede hacer nada más, el ejercicio queda ahí. O en su defecto, lo pueden haber escrito como lo dijo su compañero, que es así. Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Y la derivada con respecto a y, ¿cierto? Si se dan cuenta, igual la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, por la derivada de x con respecto a y es 0, la derivada de y con respecto a y es 1, la derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz, y por la derivada de lo que está dentro con respecto a y, que van a ser 2y. Por tanto, se van los 2y y nos va a quedar casi la misma expresión, solamente que en vez de una x, una y. ¿Sí? Fue la del flojo. Aparentemente, este límite vale 0. Por iterados, de manera intuitiva lo puedo verificar, porque si x tiende a 0, ¿cierto? Esto se va a hacer 0, y si y tiende a 0, esto se va a hacer 0. Si lo hago por trayectoria, ¿cierto? Cuando y es igual a mx, entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0, x elevado a 4, m cuadrado. Abajo voy a tener x cuadrado más m cuadrado x cuadrado más x menos mx al cuadrado. Todo esto tiene x cuadrado porque L en el fondo es x cuadrado factor de 1 menos m al cuadrado. Entonces yo abajo podría factorizar por x cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más m cuadrado más 1 menos m al cuadrado. Arriba voy a tener m cuadrado x elevado a 4, él se simplifica con él y me va a dar 0. Y para la trayectoria mx cuadrado también. Por lo tanto, aparentemente el límite vale 0. ¿Sí? Como les estoy diciendo, como dice Daniel en el chat, claro, si yo demuestro que vale 0, va a ser discontinuo. Y si demuestro que el límite no existe, también va a ser discontinuo. Así que en realidad, f es discontinua en 0,0. Pero si, por ejemplo, el enunciado me pidiera calcular el límite, entonces acá yo tendría que usar la definición, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de x, y menos 0, 0, que es x, y, menor que delta, entonces la función, ¿cierto? Menos la función, bueno, el límite que es 0, es menor que f. De acá sabemos que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. Luego trabajamos con el x cuadrado y cuadrado, partido en x cuadrado más y cuadrado más x menos y al cuadrado. ¿Cierto? Por desigualdad, si yo quitara este término, ¿cierto?, del denominador, estoy disminuyendo el valor del denominador por muy grande que sea, o por muy chico que sea. Eso significa que esta fracción sería más grande. Por lo tanto, me va a quedar x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. De igual forma, si yo a este y cuadrado le sumo un x cuadrado, ¿cierto? Estoy agrandando el numerador, por lo tanto se está haciendo más grande la fracción.
¿Para qué hice eso? Para eliminar el x cuadrado más y cuadrado, quedando así valor absoluto de x al cuadrado. Y como el valor absoluto de x es menor que el delta, entonces acá me va a quedar delta cuadrado. Y como esto es epsilon, entonces el delta es la raíz de epsilon. O sea, efectivamente, el límite vale 0, ¿cierto? Y como estos son distintos, la función es discontinua.